Muy bien, continuemos. ¿Qué otra cosa podemos adelantar para tener una visión más o menos completa de cómo era el panorama cuando se produce el surgimiento del cristianismo? Recordábamos ya la primera charla que tuvimos este año que este enfrentamiento de los judíos con los dos imperialismos que se suceden en esta zona, primero el griego helénico y luego el romano, produjo la sensación dentro del mundo judío que la única forma de poder lograr la creación de un Estado de acuerdo a la ley y de acuerdo a los deseos expresados en la ley por Dios y aceptados por el pueblo judío, ¿verdad? Que la única forma de llevar adelante ese proyecto era sacándose de encima la tutela de estos imperialismos extranjeros. Es decir, se veía que en el horizonte asomaba el inicio de un enfrentamiento sin cuartel hasta el final entre los poderes imperiales de turno y el proyecto judío. Esta sensación fue cada vez mayor y cada vez más patente de que se iba a producir. Nosotros habíamos dicho que esta sensación llevó a la aparición de la línea apocalíptica dentro del panorama religioso judío, es decir, de la aparición de una serie de pensadores que se condensan fundamentalmente en el primer libro profético que aparece, apocalíptico, ¿verdad?, que aparece en el panorama judío, que es el libro de Daniel, allá por el año 160 a.C., si no ando mal de memoria. Ustedes luego pueden chequear bien la fecha. En realidad allí a lo que se estaba apelando es ante la inminencia de un enfrentamiento, ante el anuncio de la posibilidad de la venida del reino de Dios a través del Hijo del Hombre, que iba a ser un personaje que iba a posibilitar este advenimiento del reino de Dios. Todo el mundo, todos los judíos debían prepararse para esta lucha final y debían prepararse para el advenimiento del reino. Esta línea apocalíptica que comienza ahora va a tener una trayectoria muy prolongada y muy afortunada en todos los movimientos religiosos que desde el judaísmo y a partir del judaísmo se van a desarrollar tanto en el ámbito del cristianismo como del islam, y se pueden rastrear los distintos avatares de las ideas apocalípticas hasta nuestras épocas prácticamente. Pero esa es otra cuestión diversa, ¿verdad? Lo que es importante es saber que el pensamiento apocalíptico dentro del esquema religioso del monoteísmo aparece en estas épocas y con distintas vicisitudes se va a mantener vivo durante todo el desarrollo religioso de estos dos últimos milenios. Entre los diversos personajes que van a preconizar en el mundo judío la necesidad de prepararse para el advenimiento del reino, nosotros vamos a tener numerosas sectas que comienzan a practicar con gran escrupulosidad y muy atentos a los preceptos de la ley, empiezan a practicar en forma a pie juntilla, digamos, los mandatos divinos para que cuando se produzca el advenimiento del reino, ellos puedan formar parte de los elegidos. Así, en este contexto surgen una gran cantidad de sectas cada vez más puristas y cada vez más rigurosas en el cumplimiento de la ley, de las cuales nosotros tenemos la más conocida, que es la de los esenios, aquella que nos dejó los papiros que se encontraron en el Mar Muerto, en el sitio histórico de Qumran, que era donde tenían una de las sedes el movimiento esenio, ¿verdad? Un movimiento enormemente selectivo, enormemente cerrado, ultraconservador en el sentido que apelaba a un estricto cumplimiento y acatamiento de la ley, con todas sus consecuencias, ¿verdad? Y incluso entrando en choque con las dinastías sacerdotales
que dirigían en el templo de Jerusalén la vida religiosa, considerando que los servidores del templo y la clase sacerdotal no tenían la pureza suficiente como para asegurar que llegada el advenimiento del reino pudiesen entrar al mismo. Y por lo tanto se separan de la religión, llamémosle oficial, se van de Jerusalén y fundan una serie de asentamientos, normalmente en zonas desérticas o apartadas de la ciudad, donde practican sobre todo las prácticas de purificación, de abluciones en forma extrema, y donde establecen un manual de comportamiento un manual de disciplina, le llaman ellos, de todos los integrantes de la comunidad de Seña, donde se establecen las obligaciones que tienen cada uno, los castigos que pueden tener cuando no los cumplen, y establecen una disciplina muy militarizada, porque es una secta que está convencida de que el advenimiento del reino se va a hacer no solo con la obra divina, con la obra directa de Dios, sino que Dios necesita el apoyo del brazo armado de los puros, ¿verdad? Ayudad y seréis ayudados. Es un poco la tónica que toman los esenios. Los esenios, entonces, van a dar origen a una serie de comunidades, Qumran es una de ellas, donde viven una suerte de sede casi monacal, donde viven unas 50 a 200 personas, donde desarrollan sus prácticas. Pero también ellos van a incitar a una gran cantidad de personajes con alto sentido de la pureza religiosa, hombres santos, ¿verdad?, que se preocupan por extender a todo el universo judío este mensaje que en cierta manera los esenios abanderaban, pero que era muy exclusivista, ¿verdad? Es decir, para los esenios, solo los que eran esenios y los que cumplían a rajatabla todo iban a poder participar del reino de Dios, pero hubo muchos otros hombres santos judíos que pensaron que este mensaje no podía ser tan exclusivista y que se le debía dar la oportunidad a los demás judíos para que también se preparasen y también pudiesen ser dignos de la entrada al reino de Dios. Y por eso aparecen una gran cantidad de predicadores que empiezan a preparar a la gente para esta lucha final, para que se purifiquen, para que se atengan a la ley, para que sean dignos de la entrada en el reino cuando el reino llegue. Entre uno de estos numerosos personajes, nosotros debemos colocar a Juan el Bautista. Juan el Bautista parece bastante claro en el análisis que hace el historiador Josefo del tema en algún momento formó parte de la comunidad de Seña. Pero también es cierto que salió de la comunidad, tal vez por considerar que era demasiado exclusiva, que tal vez llegaba a muy poca gente el mensaje de salvación, a pesar de que los esenios eran bastantes, ¿verdad? Flavio Josefo dice que en los momentos cumbres de desarrollo de la secta, nosotros encontrábamos unos 4.000 esenios frente a unos 6.500 fariseos, más o menos, o sea que era una cantidad bastante considerable. Bueno, sin embargo, nosotros debemos decir que seguramente Juan formó parte de esa comunidad y luego entró a dirigir su mensaje de preparación y de salvación a gente que no era de la comunidad, también a través de la práctica de la ablución, del bautismo por agua, ¿verdad? Pero esta vez, si bien en la comunidad de Seña el agua y la purificación era permanente, continua y en gran número, para el caso del Bautista, la redención por el agua era un acto único y permanente, ¿verdad? Para los esenios, ese sistema de purificación debía repetirse y mantenerse en el tiempo para asegurar la pureza del miembro de la colectividad. En el caso de Juan, lo que establece es que aquel que se arrepiente de sus pecados, que se atiene y promete cumplir y atenerse a la ley, a través del bautismo, que es un acto único, causa efecto en forma permanente, siempre obviamente que la persona se mantenga dentro del cumplimiento de la ley. Juan es la figura histórica que nos introduce a Jesús, ¿verdad? Lo tenemos recogido
en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, donde Juan aparece como el que presenta al pueblo judío a Jesús. No es una relación de maestro-discípulo, es decir, Juan en ningún momento se atribuye el ser maestro de Jesús, simplemente lo presenta como el Hijo del Hombre, como el Hijo, es esa persona que viene a hacer posible el advenimiento del reino. Y ahí queda el tema. Nosotros no sabemos cuál es la relación exacta de Juan con Jesús. Le enseñó algo, intercambiaron opiniones, qué pensaba Juan, qué pensaba Jesús. Todo eso ha quedado en el secreto, en el silencio de lo que los textos no han recogido. Lo cierto es que nosotros tenemos la introducción de esta figura en la historia religiosa y en la historia humana. Y sabemos que esa presentación de Jesús como persona que va a introducir el reino se va a realizar durante un corto periodo de tiempo. Nosotros sabemos que el magisterio de Jesús se desarrolla durante 1 año, 2 años escasos como máximo, donde se produce toda la prédica de Jesús. ¿Dónde se produce la prédica? Sabemos que no es en la zona central del judaísmo, sino que su prédica se va a dar en zonas alejadas de los centros poblados importantes del territorio judío. No va a ser en Jerusalén ni en ninguna de las otras ciudades importantes. Va a ser en Galilea, en una provincia muy pobre, en una provincia muy poco poblada, ante gente de muy escaso, llamémosle, entre comillas, valor o posición social, ante los pescadores, ante las prostitutas, ante los odiados recaudadores de impuestos, ante los que han pecado contra la ley, ante los marginados. Ese es el público al cual se dirige ese corto periodo de prédica de Jesús, ¿verdad? Es curioso, un profeta que realiza su profecía alejado de los centros de poder, que solamente va a ir al centro de poder cuando se desarrollan los acontecimientos de la famosa Pascua, de la famosa Semana Santa, cuando Jesús, con sus adeptos, que son unas pocas decenas de personas, es un grupo muy pequeño, decide marchar a Jerusalén para producir algo, producir eventos que aseguren el advenimiento del reino. Y por eso Jesús, cumpliendo las profecías anteriores, que él conocía muy bien porque era un gran docto y un gran estudioso de la ley mosaica, se presenta y entra en Jerusalén a lomos de un asno para cumplir la profecía de Ezequiel, y es presentado como el Hijo del Hombre para cumplir las profecías del libro de Daniel, que establecen que el advenimiento del reino va a ser obra del Hijo del Hombre. Y allí comienzan los acontecimientos que dan origen al cristianismo. Semana Santa, en que Jesús arma desorden, no peleándose con los sacerdotes ni con los grandes dignatarios del templo, no. Entra al patio del templo, le rompe el tinglado a los que venden palomas y a los cambistas que cambian las monedas de todos los que vienen para comprar los objetos de culto y los animales para ser sacrificados, ¿verdad? Arma trifulca y de alguna manera alguien le va a ir a decir al Sanedrín: oigan, en el templo hay un señor y 4 o 5 más que están armando lío. ¿Y qué piensa el Sanedrín? Que si se arma lío, ellos son responsables del mantenimiento del orden. En una Jerusalén donde hay miles de personas provenientes de todos lados, como un polvorín, porque todos piensan distinto, todos hacen los ritos distintos, todos tienen su opinión propia de la ley. ¿Y qué piensa el Sanedrín? Esos 60 señores, que tienen que mantener la fiesta en paz, porque si no mantienen la fiesta en paz, va a venir el procurador romano y, con pocas palabras, va a terminar muy mal esta historia. Van a culpar al Sanedrín de que no es capaz de velar en la festividad mayor del judaísmo por la paz y la concordia. Y por lo tanto, rápidamente se aprestan a apresar a este revoltoso
y a sus secuaces, y a ponerlo bajo dominio de la ley romana. Y así, en 2 o 3 días, se acaba esta presencia de esta persona que va a ser el fundador o la piedra sobre la cual se va a sentar una nueva religión. Un señor que llega a Jerusalén, que arma el lío y que en poquitos días es apresado, es condenado y rápidamente es ajusticiado como un delincuente romano en la cruz y sepultado. Pocos judíos se deben haber enterado de esto que pasó. Estaban ocupados en otra cosa. Y seguramente esto que aconteció con un pequeño grupito de personas pasó casi desapercibido. Pero rápidamente, en unos días, fue conjurado este problema, ¿verdad? Y aparentemente este tema se terminó. Hemos apresado al culpable del desorden, sus discípulos rápidamente han negado, se han separado, han huido por miedo a ser apresados también. Lo colgamos, no lo colgamos, lo crucificamos, lo enterramos y se acabó el problema. Y entonces surge esa segunda singularidad histórica tan extraña y religiosa, ¿verdad? Impensablemente, esta pequeña aventura que tiene un corto espacio de tiempo, un poquito después se va a convertir en la semilla de un gran movimiento religioso que va a tener a Jesús como figura clave. Eso lo vamos a ver entonces la semana próxima. Así que mientras tanto, disfruten mucho de la semana, disfruten mucho de los talleres a los cuales están concurriendo o a aquellos que siguen por Zoom o por WhatsApp o por YouTube o del modo que sea. Sean muy felices, cuídense mucho, que las vacunas están más cerca, según parece, y espero que pronto podamos retornar a vernos las caras y a conversar todo esto en persona. Un beso grande para todos, los quiero mucho y los extraño a aquellos que no estamos viendo en los presenciales. Hasta luego.